Muy buenos días, tardes, noche, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Estamos en el episodio 2 del podcast Escucha Conciencia. Este podcast lo hemos titulado Detectives del Universo buscando la huella química y nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy en las instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación al doctor José Eduardo Méndez Delgado, un joven investigador michoacano y mexicano que tiene ya una trayectoria profesional muy destacada. Vamos a estar platicando con él sobre sus logros profesionales, sobre su línea de investigación, que es una línea por demás interesante, pero sobre todo, y es algo que nos interesa mucho que él nos comparta, su vocación, cómo surgió, su motivación, quién lo inspiró en esos primeros años de formación y cómo y lo que ha significado los logros que ha obtenido. Muchísimas gracias, doctor. Te agradecemos, la verdad, muchísimo. Sé que estás muy ocupado últimamente. Te agradecemos que estés aquí en Michoacán el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Muy contento de estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. No, pues al contrario, creo que es muy importante que todos los que nos siguen en este podcast sepan de tu trayectoria, sepan de tus logros. Y vamos a empezar con esta parte primero. Recientemente, el doctor, así lo ven muy joven, pero el doctor fue uno de los 5 finalistas iberoamericanos del Premio Princesa de Girona 2025, lo cual pues representa un gran reconocimiento por parte del gobierno de España, el gobierno español, para destacar a distintas áreas, a distintas disciplinas, y en este caso la disciplina en ciencia, pues te lo otorgan a ti. ¿Qué representa para ti este premio? Pues mira, es un gusto, desde luego, que hayan reconocido el trabajo que estamos realizando, pero no lo tomo solamente como un reconocimiento personal, sino como un reconocimiento a toda una comunidad de jóvenes investigadores mexicanos que están empujando la ciencia desde México, desde las diferentes instituciones públicas del país, por supuesto desde la UNAM, pero también de las universidades estatales, entre las que destaca la Universidad Michoacana, y que juntos están empujando las diferentes áreas del conocimiento y dándonos nueva luz sobre diferentes fenómenos en todas las áreas del conocimiento, desde sociales, desde la ciencia, desde la tecnología, y pues es un aliciente a seguir avanzando. Sí, pues sin duda creo que este tipo de distinciones y reconocimientos, y sobre todo a una edad tan temprana de tu formación profesional, pues representa un aliciente y también un compromiso, porque finalmente creo que el destacar ya un trabajo de investigación que tú has desarrollado en los últimos años en un área muy particular y muy relevante de estudio, pues te lleva a que tengas ya este compromiso de continuar con exigencia, con disciplina y sobre todo con mucho profesionalismo lo que viene en materia de investigación. Y sobre todo, pues esto te va a permitir generar muchos vínculos, tanto nacionales como internacionales, y seguir fortaleciendo tu carrera científica. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Sin duda es un compromiso, seguimos trabajando. Muchos de los proyectos que han sido mencionados en esta premiación se están desarrollando y empujando desde México, entonces yo estoy muy contento de seguir fortaleciendo esta área del conocimiento y siguiendo la tradición astronómica en la que México, sinceramente, siempre ha sido un actor principal. Sí, eso también es muy importante que lo mencionemos y ahorita vamos a adentrarnos un poco más a ese tema. Pero volviendo con tu trayectoria y con los galardones que has obtenido, también recibiste el premio Ernst Spatzer en Alemania. ¿Qué significa este premio también, dado que tú has trabajado mucho con las aportaciones que tienen que ver con la formación del universo, con el origen de los elementos químicos que conforman el universo? ¿Y qué representa para ti que instituciones tan destacadas como el Instituto Max Planck reconozcan este trabajo? Bueno, es que creo que finalmente hemos seguido una trayectoria que ha sido empujada principalmente por la curiosidad. Y la curiosidad nos lleva a plantearnos respuestas a preguntas muy importantes para la ciencia. En particular, la química del universo es algo muy fascinante, pero también muy importante para entender y reconstruir el pasado de este.
Durante los primeros minutos después del Big Bang se formaron únicamente los elementos más ligeros, como el hidrógeno y el helio y pequeñas trazas de litio y de berilio. Todos los demás elementos se formaron después, con la vida y la muerte de las estrellas. Entonces, nosotros utilizamos esa huella química como una especie de reliquia que deja cada generación de estrellas en el universo, y a partir de estas reliquias podemos reconstruir qué ocurrió en el pasado, si se formaron más o menos estrellas, de qué tipo de estrellas se formaron, por qué lo hicieron, si es que ocurrió algún evento catastrófico en alguna galaxia que impulsó la formación o la muerte de las diferentes estrellas. Entonces, trabajamos un poco como si fuéramos detectives, tratando de encajar todas las piezas en un rompecabezas que tenga sentido físico. Y entonces es muy, muy bonito que los resultados que hemos encontrado en los últimos años hayan sido bien recibidos por la comunidad internacional, incluido el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, en Alemania, que me concedieron este reconocimiento en Spatzer 2024 por un artículo en particular en el que nosotros podíamos entender mejor cómo funcionaba la nucleosíntesis del oxígeno, del nitrógeno y del hierro en múltiples galaxias del universo. Y esto nos permitía no solo entender bien cómo funciona la formación de estos elementos, sino tender un puente entre lo que nos dicen las estrellas y lo que nos dicen las nebulosas, que uno pensaría que este tipo de conocimiento está bien establecido, pero no lo es. Todavía hay muchas inconsistencias en el conocimiento que tenemos, y no es que nos hayamos equivocado, es simplemente que hacen falta muchos ingredientes a la receta del universo. Pues sin duda, grandes aportaciones en el campo de la astronomía, pero también en el campo del origen del universo, en el campo del origen de la vida. También eventualmente pues todo este tipo de aportaciones puede llevar a entender cómo se formaron esas primeras moléculas que luego dieron origen a moléculas más complejas a su vez para formar a todos los diferentes seres vivos, ¿no? También desde esa perspectiva, pues también es muy interesante conocer esa huella química de la que hablas y que seguramente pues hay todavía mucho por descubrir. Afortunadamente hay mucho por tratar de entender, se romperán dogmas, Ujú. se crearán nuevos y así es como se sigue construyendo el conocimiento. Pero bueno, volviendo a tu trayectoria, a tu corta edad, 31 años, eres muy joven, tienes ya más de 50 artículos. El que mencionabas precisamente que llamó mucho la atención en el Instituto Max Planck fue un artículo publicado en la revista Nature y que pues sin duda pues es una de las revistas referentes para la comunidad científica que sabemos del rigor, la robustez que tiene en términos científicos esta revista, esta publicación, y que es un referente a nivel mundial para poder saber lo que se está haciendo en todos los campos del conocimiento, pero bueno, en este caso particular de la astronomía o la astrofísica. Eh, ¿Qué significa para ti, además, como científico michoacano, como científico mexicano, el que te encuentres con estas distinciones? Y aquí te voy a hacer una pregunta también, además de que me digas qué significa para ti, ¿qué puedes tú interpretar de cómo estamos como país en el conocimiento de la astrofísica? Tú hace un momento mencionabas, pues sí, instituciones como la UNAM, como la Universidad Michoacana, como muchas otras en todo el territorio nacional que estamos generando conocimiento de calidad y que a veces lo que hace falta es que nos visibilicen, pero tú ya lograste ser visto. ¿Y qué significa para ti? ¿Cómo ves el conocimiento que se está generando desde México? Yo creo que en primer lugar el ser reconocido es desde luego una motivación para seguir trabajando. Algunos de los artículos han sido muy bien recibidos por la comunidad astronómica porque inciden en problemas muy graves que estábamos teniendo desde hace muchos años, y no necesariamente son artículos que resuelven en su totalidad al problema, sino son artículos que dan
nuevas piezas de información que nos permiten tener un panorama más desarrollado del problema en sí. Generalmente cada vez que uno contesta una pregunta, surgen 10 más. Y eso por un lado es afortunado porque nunca nos vamos a quedar sin chamba, pero por otro lado requiere cada vez más esfuerzo, requiere cada vez más compromiso. Y en este sentido, los mexicanos en todas sus fronteras, desde el norte hasta el sur, están aportando muy valiosas contribuciones al estudio del universo y al estudio en general de la física. Creo yo que en muchas ocasiones hace falta un poco visibilizarlo, que no se quede en las aulas, que no se quede en los institutos de investigación, sino que esto se impregne en toda la sociedad. Al final de cuentas, creo yo que muchas cosas que caracterizan a la ciencia son ya un resultado en sí. Es decir, más allá de los tecnicismos o más allá del conocimiento que nosotros podamos obtener, el pensamiento crítico, el discutir, el tomar decisiones con base en evidencia, en datos y no en pasiones, el poder dialogar con diferentes actores que tengan diferentes perspectivas sobre el mismo fenómeno, son cosas que suceden en el día a día dentro de la actividad científica y que sin duda podrían asimismo aplicarse en la vida cotidiana. Y eso mejoraría muchísimo. Entonces, creo que ese puente entre la ciencia y la sociedad es muy importante, no solo establecerlo, sino fortalecerlo para que ante cualquier caudal no se rompa. Sí, has dicho algo muy, muy importante porque efectivamente creo que tenemos que lograr que desde las instituciones ese conocimiento pueda llegar a toda la sociedad, pero no nada más para que la sociedad esté informada o sepa, sino que, como dices, la generación de conocimiento, el método científico, ya por sí mismo tiene un valor intrínseco en formar una ciudadanía crítica y que sepa tomar mejores decisiones. Y creo que eso es algo que tenemos que seguir apostando desde la ciencia para construir esa ciudadanía informada que tanto necesitamos, ¿no? Y bueno, pues la astronomía es algo que abona directamente a la divulgación del conocimiento. Los astrónomos son divulgadores natos de la ciencia. Pues siempre yo también lo digo, Michoacán destaca mucho en la divulgación del conocimiento y en gran medida ha sido porque los orígenes de la divulgación de la ciencia aquí en el estado de Michoacán, como empezaron, fue gracias a los astrónomos que vinieron aquí a sentarse y que no sé si radica en que tal vez algo que es tan complicado de entender, pues se tienen que buscar esas palabras o herramientas para poderlo transmitir fácilmente y que todo el mundo lo entienda, como en este caso, una huella química de la que está compuesto el universo. ¿Qué opinas de la divulgación del conocimiento y el papel que tiene la astronomía en ese sentido? Yo creo que ha sido muy afortunado el papel que ha tenido la astronomía. Y cómo no, si cuando nosotros miramos al cielo, siempre nos maravillamos. Ya de entrada tenemos una ventaja grande. Le podemos mostrar a cualquier público una pequeña mirada hacia lo que estamos estudiando y ya captamos su atención, Ujú. porque la paleta de colores, la belleza de los objetos, las diferentes estructuras filamentosas que podemos ver, ya captan la imaginación de cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es entonces tratar de encaminar esa curiosidad o esa imaginación hacia un sentido físico, hacia algo que parta ya desde el pensamiento crítico y realmente creo que es una actividad muy sencilla en el sentido de que los grandes fenómenos hipercomplicados, las grandes preguntas o los grandes fenómenos que nosotros estamos estudiando siempre parten de preguntas muy Así sencillas. es. Así que lo difícil a veces no es plantear la pregunta, sino contestarla, pero realmente cualquiera puede mirar el cielo y tomar una imagen y preguntarse cosas. Así es, y para eso, pues, creo que todo el trabajo que se ha hecho desde las instituciones para fomentar que nos estemos preguntando el cómo, por qué, para qué, etcétera, de lo que estamos viendo, en este caso de los fenómenos astronómicos, pues, es muy, muy importante y sin duda, pues, de la mano de los expertos, de los científicos y de los divulgadores, ¿no? Porque ahí es donde también radica el arte de poderlo transmitir a toda la población y que nos sigamos maravillando todos juntos. Y hablando precisamente de eso, de poder haber hecho preguntas, podernos cuestionarnos qué está pasando,
cómo surgen las estrellas, cómo se originó la vida, cómo surgió el universo, etcétera. Vámonos atrás en tu trayectoria personal, ¿no? ¿A ti quién te motivó con esas preguntas? Tú, ¿de dónde eres? Eres originario, pues, de Michoacán, pero explícanos un poco de dónde vienes, de qué municipio, de qué comunidad. ¿Quiénes fueron esos primeros motivadores que lograron consolidar una carrera científica en ti? Porque vemos mucho que hay un gran interés, sobre todo en niñas y en niños, por actividades científicas, pero luego algo pasa que no sé si es el propio sistema, la sociedad, la estructura, que ya dejan de preguntarse, ¿no? Llega la adolescencia, sobre todo esa transición de educación básica a media superior, ahí vemos que hay un salto cuántico importante en que los jóvenes ya no se involucren o no se interesen tanto en actividades científicas. Y en ti, ¿qué fue lo que pasó para que continuaras con una carrera científica? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo soy de Morelia, mis padres son de aquí. Bueno, mi padre es de hecho de Marabatío, mi madre es de aquí de Morelia. Y desde niño he nacido, he vivido aquí en Morelia y siempre fui bien curioso. Creo que sobre todo me caracterizaba ser observador. No necesariamente en las estrellas en las primeras etapas, sino me gustaba mucho ver la naturaleza, cómo los insectos, por ejemplo, cuando era época de lluvia, pues nacían y entonces estaban por ahí pululando, cómo es que de pronto surgían esos mirasoles a las afueras de Morelia, que pues, Ujú. y más o menos establecía uno un calendario, ¿no? Ya de puro observar sabías cuándo era la época de lluvias y si estaba retrasada. Y este tipo de cosas, pues, captaban mi imaginación. Por supuesto, las primeras ideas que solía tener eran como muy maravillosas, muy mágicas incluso, pero ya después ibas tú preguntándote otras cosas, más o menos desarrollando un pensamiento crítico, y tú mismo las ponías a prueba y ya más o menos ibas aprendiendo a discernir lo que tenía sentido y lo que no. Yo estudié siempre en escuelas públicas aquí en la ciudad de Morelia. Muy bien. Estuve en la primaria, secundaria, en instituciones públicas de aquí, cerca de la casa de mis padres. Realmente creo que la curiosidad partía desde las aulas. Todas las cosas que podía yo preguntarme las podía obtener a partir de los libros, también preguntando mucho. Simplemente seguía lo que a mí me gustaba. Posteriormente ya ingresé en el Colegio de San Nicolás a estudiar el bachillerato en la Universidad Michoacana. Y ya fue ahí donde la cosa se puso un poco más seria, más formal, es decir, ya la curiosidad fue encaminándose hacia algo más, más establecido y empezar a entender más la ciencia básica. Y poco a poco me fui dando cuenta que mi pasión estaba en la física. Me gustaba entender y honestamente creo que no vi o no decidí ni siquiera ver como lo difícil que fuera el camino o lo complicado que podía ser llevar a cabo una carrera científica. Simplemente yo me dejé ir, seguí mi pasión, consideraba que ya tenía suficiente satisfacción con entender las cosas y por ello ya después de terminar el bachillerato hice mi examen para ingresar a la UNAM y estudié en la Facultad de Ciencias, la carrera de física. Y es ahí donde yo encontré el camino hacia la astronomía. En particular, tuve el gusto de que el doctor Manuel Peinbert viera mi perfil como estudiante y me propusiera ser su ayudante. Y es ahí donde yo descubro las imágenes tan bellas de las nebulosas. Ujú. Yo estudié en primer lugar nebulosas planetarias, que es esencialmente la muerte de las estrellas. Las estrellas no tan masivas como nuestro Sol, eventualmente se les acaba el combustible en su núcleo y empiezan a perder sus capas periféricas y forman una belleza que se llama nebulosa planetaria, que tiene razones históricas. No es que tenga algo que ver con los planetas, sino que si lo observas con un telescopio lo suficientemente malo, parece un planeta. Planeta. Pero esto ya yo lo fui llevando cada vez a mayor rigor, cada vez a mayor nivel técnico, a nivel crítico, y esto me llevó posteriormente a las Islas Canarias con una beca que obtuve de la Fundación Carolina. Ellos ofrecían una sola beca para toda América Latina
y la obtuve y me fui a las Islas Canarias porque ahí está el telescopio óptico más grande del Ujú. mundo. Yo quería ver con el mayor detalle a estos objetos que me apasionaban y ahí estudié mi maestría y mi doctorado en astrofísica. Y posteriormente ya me llamaron desde Alemania, me propusieron trabajar en Alemania y yo estuve muy contento trabajando con mis colegas alemanes durante varios años. Finalmente decidí regresar a México porque yo creo que hay un compromiso con este país, un compromiso también con el estado de Michoacán, del que soy parte, porque honestamente creo que la educación pública, el tener acceso a ella, es porque la sociedad en su conjunto está apostando por ti. Cuando tú estás recibiendo la educación, es toda una sociedad que te está cobijando y que te está acompañando en tu desarrollo. Entonces creo que hay que tener reciprocidad con ese compromiso que la sociedad tuvo por ti para que tú lo tengas con la sociedad misma. Entonces decidí regresar a trabajar mi investigación desde México, sobre todo intentando que las nuevas generaciones tengan acceso a los proyectos internacionales que ahora yo dirijo y que en su momento yo no tuve el gusto de tener desde mi país, sino que tuve que irme fuera. Entonces, creo que ha sido un camino largo, también ha tenido sus complicaciones, pero sin duda yo lo he disfrutado muchísimo. Pues acabas de mencionar varios aspectos muy importantes de tu trayectoria, de tu vocación, de cómo te fuiste incorporando poco a poco y apasionando cada vez más por estos aspectos de la astronomía, pero retomando un poco y retornando hacia esos primeros años, eh, ¿tú tuviste alguna motivación a través de programas que incidieran en vocaciones científicas de divulgación, que hubieras tenido el contacto con algún astrónomo, algún físico que tú hayas dicho así quiero ser, o por ejemplo Carl Sagan, ¿no? Que Mm. gran divulgador que fue inspiración para muchos? Algo que externo que tú hubieras encontrado en ese camino, las olimpiadas de física, por ejemplo, en que tú te hayas involucrado y que hayas dicho, este es mi camino y por aquí quiero seguir con mayor firmeza, a pesar de que a lo mejor te apasionaba la ciencia, pero algún elemento adicional. Yo creo que muchos de los recuerdos que yo tuve de niño, de algún modo u otro, me empujaron a ello. Los programas que había en el Planetario de Morelia en aquellos años, también las charlas a las que tuve acceso cuando yo era estudiante del Colegio de San Nicolás, charlas de ciencia, no necesariamente eran astronomía, sino de ciencia en general, había de Sí, biología, sí, había un había. programa de la ciencia con los niños y los papás de los niños, algo así se llamaba así. Exactamente, y este tipo de programas sin duda te acercan para entender que la actividad científica es apasionante Exacto. en diferentes áreas. Ujú. No es la actividad aburrida, sosa, que uno a veces se imagina cuando no tiene tanto acceso a esta, donde pues estudias algo para terminar siendo algo aburrido, ¿no? Algo encerrado en un cubículo haciendo cuentas, ¿no? Eso no pasa en realidad. Es muy apasionante estar entendiendo algo y sobre todo encontrándole sentido. Desde luego, hay una parte muy grande que es un esfuerzo técnico, de disciplina, de rigor, cuantificar muchas cosas, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, pues sí, el estar en contacto con la naturaleza, con la ciencia, es fundamental para despertar ese interés. En tu familia no hay ningún científico. No, Tú eres no, el no, primero. yo fui el primero. Mis padres no se dedican a esto, mi padre es trabajador, mi madre es ama de casa. Creo yo como la situación de muchísimas personas aquí en la ciudad de Morelia, entonces creo que la curiosidad está en cualquier persona, no hace falta. Sí, pero creo que es muy importante seguir apostando precisamente por todos estos programas que abonan a esa incidencia de vocaciones, independientemente de lo que sea, ¿no? Pero como tú ahorita bien dijiste, los programas del planetario, las mismas charlas en la preparatoria, en fin, creo que todo este esfuerzo que hacemos siempre para llevar el conocimiento a programas de divulgación, en charlas científicas, habrá por ahí uno o dos que les haga un clic y que digan, yo quiero seguir por este camino, me está haciendo que me pregunte muchas cosas, me está interesando mucho este tema. Entonces yo creo que el seguir con este tipo de programas, de instrumentos,
para acercar el conocimiento desde etapas muy tempranas. Estamos hablando desde preescolar, obviamente educación básica, media superior, para poder lograr que más jóvenes se involucren en actividades científicas. Eso creo que no va a haber nunca esfuerzo que sobre en ese sentido, y creo que tenemos que seguir apostando por este tipo de estrategias de divulgación para acercar el conocimiento a todos y que se motiven como fue tu caso, ¿no? Que ahí se encontró eh, la mente abierta, la mente dispuesta a seguir con una carrera científica, y bueno, creo que ahí se hizo ese clic, ese match para poder lograr que continuaras con una carrera muy exitosa. Eh, Volviendo al tema de tu formación ya más profesional en la universidad y luego en tus estudios de maestría y doctorado, ¿qué representó para ti ser mexicano, estar cursando estudios de maestría y doctorado en un lugar que hace de un escrutinio muy importante a la hora de seleccionar a los estudiantes que van a ir para allá? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Te sentiste preparado lo suficiente? ¿En algún momento dudaste? ¿Dijiste, no soy suficiente, no voy a lograrlo, no puedo estar aquí, mejor me regreso y estudio otra cosa? Fíjate que esto es bien importante. Creo que una de las características fundamentales que me permitieron estar eh, trabajando en muchos sitios es que creo que ser mexicano es un orgullo. Creo que nos da muchísimas oportunidades, nos da características enormes, ser resilientes, ser trabajadores. Y creo que a veces pensamos que allá afuera, fuera de nuestro país, pues nos vamos a ver mal o vamos a cometer algún error o que tienen elementos distintos y a veces incluso mágicos que nosotros no podemos tener. Y esto no es cierto en absoluto. Creo que es muy importante que nosotros mismos somos parte de esta misma naturaleza y en nosotros está el pensamiento crítico, está la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarse, el saber escuchar, el saber transmitir las ideas. Todo eso está en nosotros y por supuesto estamos al nivel de cualquier otro ser humano que esté en nuestro planeta. Y por supuesto hay que pensar siempre de qué manera podemos unir esfuerzos, no atacándonos o no Exacto. defendiéndonos innecesariamente de los que están afuera, porque en realidad siempre podemos hacer equipo, siempre podemos trabajar en conjunto y eso siempre es una fortaleza más que una debilidad. Entonces, siempre llevé con mucho orgullo la bandera de mi estado de Michoacán y de mi país, pero siempre aprendiendo a adaptarme a todas las circunstancias que fueran sucediendo. Siempre es bueno escuchar otras culturas, es escuchar diferentes Claro. ideas, aprender a adaptarnos y sobre todo escuchar y respetar lo que nosotros estemos observando en las diferentes personas. Enfocándonos, por supuesto, en entender a la naturaleza y como la naturaleza en su diversidad está también en nosotros como seres humanos. Sí, pues efectivamente creo que toda esta em, pues comparación que a veces hacemos, ¿no? De los mexicanos con gente que viene de otras partes del mundo, o cuando nos enfrentamos a situaciones como las que tú has estado con gente de todo el mundo en los estudios de maestría y de doctorado. Muchas veces a mucha gente eso es lo que le da miedo de Sí. la carrera científica. Pero fíjate que sí da miedo porque a veces son diferencias más que nada culturales. Totalmente. Por ejemplo, uno como mexicano tiende a ser muy diferente con el otro, es decir, uno intenta ser educado. Exacto. Uno no llega, por ejemplo, directamente a pedir algo, oye, necesito esto, sino, hola, por favor, podrías, si tienes tiempo, cosas así. Y entonces cuando alguien de otra cultura llega y nos dice directamente, oye, necesito esto, lo sentimos casi, ¿estará enojado? Ujú. ¿Hice algo mal? Ya. ¿Metí la pata? Ujú, Y eso como que a veces a uno lo achica, ujú. pero realmente ya después te vas adaptando y te vas dando cuenta que en realidad la otra persona no tenía ninguna intención en hacerte sentir mal, era simplemente otra cultura, era simplemente otra forma de decir las cosas y de ver la vida.
Y entonces, cuando tú aprendes a entender esto, pues te adaptas también. Y si él te pregunta directamente, tú le contestas directamente. Si es muy diferente contigo y a lo mejor intenta tener un cierto protocolo, pues tú también lo haces. Y de alguna u otra manera sabes que estás en contacto con seres humanos que son capaces de entenderte, porque eso también es una forma de respeto, saber que la otra persona te puede entender así como tú lo puedes entender a ella. Sí, bueno, tú ya te has encontrado en diversas culturas, en diversos medios, has estado en Alemania, ¿no? También viviendo mucho tiempo, en Islas Canarias, y pues creo que puedes hablar un poco de esas exigencias. En Alemania, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí muy bien, honestamente, me sentí muy bien. Hay muchas veces que nosotros tenemos ideas un poco, rígidas o prejuicios sobre lo que suele Ujú. suceder. Desde luego, es cierto que en Alemania hay mucha gente muy disciplinada, pero creo que los mexicanos también podemos llegar a ser muy disciplinados y podemos ser, muy rigurosos en nuestra actividad, y entonces nos podemos adaptar perfectamente bien a estas condiciones. Yo tuve un equipo de trabajo increíble en la Universidad de Heidelberg y con colaboradores del Instituto Max Planck. La gente por allá es también muy cariñosa, a pesar de que a veces tenemos la idea de que no. La gente es muy afectiva, tiene su diferencia, no lo muestra como nosotros, pero sin duda que también lo hace, y hay cosas, experiencias muy bonitas que uno se lleva por allá, ¿no? Hay cosas también que se disfrutan. El clima no necesariamente es el mejor, Pues pero sí, desde luego el calor lo puedes encontrar desde otras sí. cosas. Sí, y en ese sentido creo que es muy importante que también trabajemos desde las instituciones en fomentar la resiliencia de nuestros estudiantes, porque muchas veces parece mentira, pero ese es el factor que hace que muchos estudiantes no salgan del país, incluso del estado, ¿no? De las localidades. No, es que yo no me quiero ir a vivir aquí o allá porque no voy a poder, porque la sociedad, porque esto, porque el otro, y son miedos infundados muchas veces porque no hay esa capacidad de resiliencia en la que hemos trabajado y que debemos de seguir fomentando, y sobre todo, bueno, la ciencia es un hecho que se construye universalmente, entonces no deberíamos de tener esas barreras geográficas para la construcción de conocimiento, Claro, y ¿no? Que muchas desgraciadamente veces existe. son cosas autoimpuestas. Sí, Desde luego, no vamos a saber todo, no vamos a ser expertos en exacto. todo, y para eso siempre hay que escuchar a los demás, pero también hay que tener en cuenta que siempre tenemos la capacidad de aprender algo. Si algo es necesario y no lo entendemos del todo, siempre tenemos el tiempo suficiente para podernos estudiar, para podernos adaptar y sobre todo escuchar a los que sí son expertos para saber su punto de vista. Y de eso podemos ir construyendo sin tener ese miedo a estar rezagados, a que, sobre todo creo que a veces tenemos mucho miedo al qué dirán, ¿no? Así como O que, al o rechazo, al ¿no? Al rechazo, rechazo, sí, a la crítica. que, híjole, es que pues van a decir que no Ujú, le sé, o ujú, van a pensar que estoy muy atrasado, ujú. y eso no es cierto. En realidad te das cuenta que todos los seres humanos están en las mismas circunstancias muchas veces que nosotros, pero que la capacidad que uno tiene de simplemente seguir adelante es lo que hace la definición entre un éxito o un fracaso. Así es. Y hablando también de éxitos, pues yo puedo decir, desde mi perspectiva, obviamente, que eres muy afortunado en el sentido de que estás ya a tus 31 años en una institución como la UNAM y que cuesta mucho el poderse establecer. Estamos enfrentando también una crisis, pues yo me atrevería a decir que a lo mejor a nivel mundial, en el sentido que no hay suficientes posiciones para todos nuestros Ujú. egresados de maestrías, doctorados o que llegan después de una estancia postdoctoral, en donde se ubican, no hay plazas en el país. ¿Cuál es tu perspectiva, tu visión, tú siendo tan joven y estando ahora en la UNAM? Creo que es un camino complicado. Ujú, Voy a ser muy franco. Es un camino complicado por muchas circunstancias. No siempre es porque no haya plazas, no es siempre es el problema, que lo es en muchas ocasiones una limitación mayor, ujú, pero en otras ocasiones es que nuestros jóvenes investigadores regresan a México, pero regresan con las manos atadas un poco, ujú, porque es cierto que se requiere
programas, que se requiere financiamiento, pero no solamente se requiere aumentar la cantidad de dinero, sino pensar en cómo se está distribuyendo. Ujú, Muchas de las reglas en la distribución de los recursos para la investigación siempre tienen reglas o candados de antigüedad, ¿no? 20 años de ujú. antigüedad, 30 años de antigüedad. Y entonces los jóvenes que están en su etapa académica más productiva o con más ímpetu, pues se quedan ante el techo de tiempo, ¿no? Esa barrera que parece que no está, pero sí está, que es, pues es que tienes que esperar tanto tiempo, es que acabas de llegar. Y entonces a veces uno es capaz de dirigir proyectos de investigación muy grandes fuera del país, pero aquí uno se tiene que esperar. Entonces, estas limitaciones, desde luego, no son para desmotivarnos, sino para esforzarnos el doble y hacer que las instituciones cambien al ritmo que la ciencia está cambiando. Y eso es Exacto. un reto Sí, no solamente para los científicos, sino para todos los que están coordinando estos programas desde parte del gobierno, las universidades y las instituciones privadas. Saber que lo que ocurría hace 5 años ya no necesariamente está ocurriendo exacto. ahora y que la ciencia se está moviendo, pero a un ritmo vertiginoso. Y ahora con la inteligencia artificial, con todas estas cosas, pues aún más. Entonces tenemos que adaptarnos, pero ya. Sí, y bueno, en ese sentido, pues hay que eh, reestructurar muchos aspectos de políticas institucionales para poder incorporar a más jóvenes en plazas académicas, en plazas como investigadores en instituciones mexicanas, que, como tú bien dices, nos están ganando los tiempos, las instituciones están envejeciendo en la planta de investigadores que las constituyen. También los programas o los planes de jubilación, pues tampoco son en muchos casos los más atractivos o los mejores, y entonces también eso conlleva una crisis en que los profesores no se jubilan, no hay espacio para los nuevos, no se crean nuevas plazas, estamos enfrentando muchas crisis. Entonces, bueno, es un problema que obedece a muchos aspectos muy complejos, estructurales, de recursos y de planeación, ¿no? Pero creo que sí tenemos que empezar a visibilizar que hay que dejar ese espacio para las nuevas generaciones y que se tienen que incorporar todos los jóvenes que estamos formando en las distintas líneas del conocimiento o áreas en nuestro país. Y también otro aspecto que me parece que es muy relevante comentar, digo, tu disciplina de manera innata conlleva a la cooperación o coordinación con otros grupos de investigación en el mundo, ¿no? Son investigaciones multidisciplinarias o interinstitucionales en las que tú puedes hacer uso, por ejemplo, de telescopios que están en Chile, en Islas Canarias, etcétera, para poder realizar tu investigación. Entonces, bueno, implícitamente la astronomía conlleva una cooperación nacional e internacional muy fuerte. Pero en ese sentido, no todas las disciplinas científicas son así, ¿no? Hay disciplinas que son más cerradas y que se dificulta mucho la cooperación. Pero desde tu perspectiva, ¿qué puedes decir para el avance del conocimiento desde esta visión multinacional, interdisciplinaria, para poder generar un conocimiento pues de punta y que trascienda y que esté rompiendo paradigmas? Fíjate que una fortuna que tenemos, como bien dices, los astrónomos, es que de algún modo u otro siempre tenemos que colaborar. Exacto. Y esto es obligado, porque, por ejemplo, uno a veces quisiera estudiar las nubes de Magallanes, pero estamos en México y desde México no se ven las nubes de Magallanes. Entonces necesitamos llamarle a un colega que esté en el sur, que esté en Australia, que esté en Chile y que nos preste sus telescopios para estudiar las nubes de Magallanes. Y seguramente nos dirá que sí, y seguramente al contrario, alguien desde Chile o desde Australia nos va a llamar y nos va a decir, préstanos tu telescopio para observar otra cosa que sí se ve desde el norte y no se ve desde el sur. Entonces, la colaboración, digamos que ya tenemos un pasito adelantado. Pero por otro lado, no siempre es sencillo tener acceso a muchos recursos que uno quisiera. Pero creo que una de las cosas que he encontrado es que a veces uno tiene más dificultades en pedir que en Ujú. realidad que la otra persona en abrirte las puertas. Entonces, uno toca las puertas, pero siempre hay que hacerlo con el mayor de los respetos y con el mayor de los compromisos, mostrando resultados, mostrando avances, teniendo un trabajo que no solamente sea bueno, sino que destaque.
Y esto, al final de cuentas, en la academia es la moneda de cambio. La moneda en la que la gente realmente considera como valioso tu trabajo es en la medida en la que tú te comprometes y cumples con lo que tú has establecido Ujú. y encuentras soluciones donde otros encuentran problemas. Entonces, cuando tú estás en esta posición, se te abren muchas puertas a pesar de que estés en un sitio que a lo mejor originalmente no tenía acceso a esto, te las abren porque saben que eres una persona que va a trabajar y que va a dirigir esto, y creo que esto también es un mensaje para quienes se meten en estas actividades. Sigan esta pasión, pero tómenselo muy en serio y con mucha disciplina, y es un camino de muchas horas de dedicación, no necesariamente es un camino lineal. A veces uno siente que no avanza y a veces uno avanza pero rapidísimo, Ujú. y sobre todo que no es una actividad rutinaria donde puedes decir, nada más le voy a dedicar de 9 a 3 o algo así, porque a Sí. veces uno está caminando por el bosque y se te ocurre una idea y ya ahí la tienes que estar anotando. Ujú. O de repente pues alguien te llama y son las 10 de la noche, pero no es que esta persona te quiera molestar tu noche, es que a lo mejor está en Estados Unidos o está en Australia, y la noche de acá es el día de allá y te está dando algo muy interesante y pues te toca desvelarte, ¿no? Pero finalmente creo que es algo que siempre se puede resolver y que siempre se puede encontrar una colaboración más amplia. Sí, pues sin duda creo que ese aspecto que tienen los astrónomos debería ser un referente para muchas otras disciplinas para poder colaborar de esta forma multinacional, ¿no? Que a veces nos enfocamos tanto en tratar de resolver un problema desde lo local, desde lo regional, y no visibilizamos todas las posibilidades que tenemos, pero muchas veces es eso que mencionas, la falta de confianza, yo creo, muchas veces en poder preguntarle a alguien, oye, tú estás haciendo algo muy parecido, aquí también yo creo que podemos fortalecer este conocimiento, esta base con el trabajo conjunto, vamos a hacerlo, ¿no? A veces falta ese empuje. Entonces también ahí es algo en lo que se debe de trabajar mucho como sociedad científica, hablando de nuestro país. Y pues ahondando un poco más sobre tu línea de investigación y sobre este proyecto que lidereas para tratar de establecer estas huellas químicas del universo, este proyecto Desired, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Qué has encontrado? ¿Hacia dónde va? Fíjate que esta es una pregunta bien interesante, porque incide en una de las cosas más complicadas de entender para la humanidad, que es la radiación débil. Cuando uno observa el cielo, hay muchos objetos muy llamativos. Ahora en esta época del año, por ejemplo, todavía se alcanza a observar la nebulosa de Orión y nos podemos deleitar con sus colores y con su luz. Toda esa luz nosotros la captamos con unos telescopios, y los telescopios lo que nos permiten es capturar esa huella y mandarla hacia una especie de prisma que separa los colores de la luz hasta la máxima resolución posible. Este es esencialmente el experimento de Newton. Pasaba un haz de luz y lo separaba en los diferentes colores. Si nosotros lo llevamos a la máxima expresión, podemos ver ya no solo los colores, sino los picos de emisión, que esencialmente son las transiciones que hay en los diferentes átomos y que emiten radiación. Entonces, la emisión de esta radiación está estrechamente ligada con los fenómenos que están ocurriendo dentro de esa nebulosa. Cuán caliente es el gas, cuán denso es, o qué composición química nos cambiará esta huella de las diferentes líneas. Pues bien, hay unas emisiones, hay una radiación que es muy débil y que a veces está presente y a veces no dentro de los diferentes objetos. Y esto hizo que esencialmente esta radiación pasara un poco desapercibida. Había un estudio individual por aquí, otro estudio individual por allá, y lo que nosotros intentamos con Decided es, pues, tener todo esto agrupado y ver qué es lo que nos está diciendo toda esa luz más débil de una manera consistente. Es decir, esa física que está ligada a la emisión de esta luz tan débil, ¿qué nos está diciendo? Y generalmente nos encontramos sorpresas, y es por eso que ha sido tan relevante este proyecto, porque lo que nosotros pensamos generalmente difiere de lo que nosotros observamos. Y estas sorpresas, pues, es un ingrediente más en la receta del conocimiento, un ingrediente más en la receta del universo. Y además de todo, tiene una perspectiva
ciertamente pragmática y ciertamente estratégica. Estas líneas de emisión débiles, esta radiación muy tenue que viene del universo, ahora es difícil de observarse porque el telescopio más grande del mundo óptico es de 10.4 metros. Pero nosotros estamos pensando en lo que viene después y actualmente se están construyendo los primeros telescopios de la clase de 30 metros. Uy, ujú. Entonces, lo que ahora es raro de observar, en el futuro no va a ser tan raro. Y si nosotros como mexicanos empezamos a dirigir un proyecto que nos da la base científica para interpretar lo que viene, pues nos pone en una posición muy buena. Y por eso este proyecto ha sido tan importante y por eso le hemos dedicado tanto esfuerzo. ¿Y qué significa Desired? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Es un juego de palabras. Ah, En realidad significa Deep Spectra of Ionized Regions Database, ujú. cuyo acrónimo Es es Desired. Decided. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un estudio, le podemos utilizar ese acrónimo como el estudio deseado, ¿no? El Ajá, estudio que esperaba la gente. ajá. Entonces, de algún modo u otro, también hay un cierto juego de palabras que también nos gusta. No somos, los científicos no somos Sí. así estrictamente rígidos. Nos gusta echarnos chistes de vez en cuando. Sí, que a veces dicen solo son chistes que entienden entre ustedes, ¿verdad? Pero, Ya cuando pero nos esa es la vean idea. riéndonos solitos. Exactamente. Sí, pues bueno, ya también para ir cerrando este podcast, ¿qué le recomendarías o qué consejo más bien darías a todos aquellos que están interesados por una actividad científica y particularmente en la rama de la astrofísica en nuestro estado, en Michoacán, y hacia dónde deberían de voltear a ver, qué paso seguir, porque hay muchos chicos y chicas que están interesados, pero tienen miedo, hay muchos miedos, ¿no? Muchos temores. ¿Tú qué les dirías a estos jóvenes Ef- que piensa tú en esa edad y lo que has logrado hasta ahora? Efectivamente, quítense ese miedo. En realidad, ustedes tienen la misma capacidad, si no es que hasta más que cualquiera, de desarrollar esta actividad científica. No busquen justificaciones, busquen soluciones. Efectivamente, hay muchos retos a los que se van a enfrentar. Algunos de ellos van a parecer injustos. ¿Por qué otros sí tienen esto y nosotros no? Efectivamente, hay muchos retos que todavía estamos enfrentando, pero cuando ustedes lo solucionen, no solamente lo harán para ustedes mismos, sino para las próximas generaciones Ujú, que vienen. Siempre hay que tener esa perspectiva de que no es únicamente el beneficio nuestro, sino de todos los demás que vienen. Cuando uno avanza un camino, cuando uno traza un camino, ese camino le sirve a muchísimas otras personas. Y sobre todo, sean curiosos, alimenten esa curiosidad y aprendan a escuchar las opiniones de los demás, porque si nos encerramos en nuestro mundillo, si solamente estamos teniendo nuestra propia opinión, pues nunca vamos a poder construir algo que sea realmente duradero y que sea realmente firme. Además de todo, creo que es muy importante aventarse, es decir, ujú. tengan pues esa valentía de aventarse a los retos, que si de pronto tienen una pregunta importante y el investigador con el que quieren hablar pues solamente habla inglés, pues aviéntense y abren la pregunta en inglés y aunque no estén acostumbrados, interactúen, si la respuesta no es satisfactoria, pues vuelvan a preguntar, escriban un correo. Muchas veces la gente que parece más inalcanzable está al alcance de un correo Así electrónico. es. Créanme, pueden escribirle a veces un correo electrónico a alguien que es un premio Nobel y sin duda les va a contestar porque generalmente son personas muy felices de compartir su conocimiento. Entonces, háganlo, atrévanse, desarrollen esa curiosidad y sin duda les traerá frutos. Sí, y bueno, también un aspecto muy importante es la base que la familia le da también a estos chicos o chicas que puedan estar interesados. En tu caso, tuviste todo el apoyo de tus padres, de tu familia para poder construir esta carrera y que no se viera limitada, ¿no? Porque dijeran, no, ¿para qué estudias eso? No va a servir para nada. En fin, que desgraciadamente encontramos luego también ese tipo de situaciones en el mismo proceso escolar, también los mismos maestros a veces no impulsan a los estudiantes. Entonces creo que tú eres un ejemplo en el que con el apoyo obviamente de la familia, con el apoyo escolar, pero sobre todo con tu perseverancia, con tu convicción y completamente formado en la educación pública moreliana, michoacana, lograste
todo lo que te has propuesto y hasta donde te encuentras ahora siendo ya un investigador en la UNAM, siendo un astrofísico reconocido mundialmente y que ya estás ahora formando tu propio grupo de investigación, estás generando tu línea de investigación, pero estás ya en esa formación de las nuevas generaciones ahora de astrofísicos, de astrofísicas de nuestro país. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros, doctor? Solamente que también disfruten el conocimiento, disfruten el camino que éste les va a ir imponiendo. No solo se trata de alcanzar las respuestas, sino saber plantear las preguntas. Entonces, en cada paso que ustedes den en esta actividad científica, en esta actividad académica, pues siempre se van a encontrar con algo que es muy bonito y que se puede disfrutar. Entonces, créanme que este camino no solamente les aporta retos, sino también muchísimas satisfacciones. Así es, y eres un gran ejemplo a seguir. Seguramente vas a motivar a más de uno, a más de una, a que continúen con una carrera científica. Ese es un reto que ahora tú tienes, incentivar esas nuevas vocaciones también y que se vean reflejados que sí se puede construir una carrera científica en nuestro país, sí se pueden conseguir esos sueños. José Eduardo es un ejemplo de ello. Te agradecemos muchísimo aquí en el Instituto de Ciencia habernos brindado esta entrevista. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo contentísimo de estar aquí. No, al contrario, platicamos el día de hoy con José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico de la UNAM, que ha construido una carrera siendo muy, muy joven, estudiando el universo y que el día de hoy platicamos sobre todo de su motivación personal y de esa convicción que tuvo desde niño para construir esta carrera científica. Muchísimas felicidades también por todos los logros, por estos premios y reconocimientos internacionales, que sin duda son los primeros de muchos, y esperamos poder platicar contigo en el futuro sobre tus investigaciones y seguir coincidiendo aquí en el estado para trabajos conjuntos de incidencia en vocaciones científicas y de temas que tienen que ver con la divulgación. Muchísimas gracias. Yo encantado. Muchísimas Gracias. gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que han estado siguiendo este podcast. Nos vemos en la próxima edición de Escucha Conciencia Podcast y el día de hoy escucharon Detectives del Universo buscando la huella química con el doctor José Eduardo Méndez Delgado. Muchísimas gracias. Y recuerden que con ciencia y tecnología, Michoacán es mejor. Michoacán es mejor.